Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la historia económica de mi abuelo llamado Enrique Mendoza Tarango, donde les voy a hablar sobre cómo vivió su niñez hasta su vida adulta y cómo fue su experiencia viviendo diferentes eventos económicos en México. Sin nada más que agregar, empezamos. La historia económica de Enrique Mendoza Tarango refleja los desafíos y cambios que México ha experimentado desde la década de 1960. Nacido el 23 de febrero de 1963 en Calimaya, Toluca, Estado de México. Enrique creció en una familia numerosa con un padre obrero, lo que significó repartir el ingreso entre varios hermanos. Su historia también se entrelaza con los eventos que marcaron la economía mexicana desde la década de 1960. Aunque Enrique nació en 1963, sus abuelos vivieron durante el Milagro Mexicano de 1940 a 1960, en un periodo de crecimiento económico sosteniendo que se caracterizó por la industrialización y la modernización del país. Durante su niñez, Enrique recuerda comer frijoles, sopa, carne de res y verduras, y recibir 5 centavos como dinero del bolsillo. Compraba dulces como chupirul y donas caseras a 2 centavos. La vida era sencilla, pero con desafíos económicos. Enrique recuerda también que sus abuelos hablaban sobre la estabilidad económica y la seguridad que caracterizaba a México durante ese periodo. También mencionaban la desigualdad y la pobreza que persistían en muchas regiones del país. Sus abuelos contaban historias sobre cómo la economía mexicana se estaba transformando, con la construcción de nuevas carreteras, puentes y edificios, y cómo la industria manufacturera estaba en auge. A los 13 años, Enrique comenzó a trabajar como ayudante de mecánico automotriz, cerillo en una comercial mexicana y luego en una maquiladora de bolsas. Su primer trabajo fue en la maquiladora de bolsas. Y durante esas fechas, en 1970, México experimentó un modelo de desarrollo acelerado de 1970 a 1976, que se caracterizó por la expansión del gasto público y la inversión en infraestructura. Enrique recuerda cómo su padre, quien trabajaba en la construcción, contaba sobre cómo la demanda de trabajadores aumentó durante ese periodo y cómo los salarios mejoraron. En cuanto a la política, Enrique recuerda a Gustavo Díaz Ordaz como presidente que él consideraba una muy mala persona, debido a que él provocó a la matanza de Tlatelolco en 1968. También describe la política de la época como desastrosa y terrible. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, Enrique no experimentó problemas económicos directos debido a su posición laboral. Sin embargo, critica la devaluación del peso bajo Salinas de Gortari, que considera benefició a los ricos y empobreció a la clase media. También durante ese periodo, conocido como el periodo de austeridad, se caracterizó por la reducción del gasto público y la implementación de políticas del ajuste estructural. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000, México experimentó un periodo de crecimiento económico moderado, pero también se caracterizó por la persistencia de la desigualdad y la pobreza. En cuanto al Telecán, Enrique no cree que haya tenido un impacto significativo en el país. También expresa su decepción con la alternancia política del PRI al PAN en el 2000 y con la llegada de Peña Nieto, quien considera no cumplió con sus expectativas. El inicio del siglo XXI estuvo marcado por la guerra con el narcotráfico, lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006. Enrique recuerda que la violencia y la inseguridad aumentaron significativamente durante ese periodo, lo que tuvo un impacto negativo en la economía y la sociedad mexicana. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de
2012 a 2018, México experimentó un periodo de crecimiento económico moderado, pero también se caracterizó por la persistencia de la desigualdad y la pobreza. Enrique recuerda cómo las personas tuvieron que seguir ajustándose a una nueva realidad económica, con menos dinero para gastar y una mayor incertidumbre sobre el futuro. Y por último, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024 ha sido marcado por una serie de políticas y programas destinados a reducir la desigualdad y promover el crecimiento económico inclusivo. Y se ha visto algunos beneficios de estas políticas, como el aumento del salario mínimo y la implementación de programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y finalmente, Enrique considera que las políticas nacionales están influenciadas por el nepotismo, lo que limita el progreso del país. Su historia económica personal refleja los desafíos y cambios que México ha experimentado en las últimas décadas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.